necesitamos todos introducirnos ahorita en el carácter y el corazón de Dios. ¿Cuál es el carácter y el corazón de Dios? Y he estado muy movido en estos días reflexionando en el carácter y el corazón de Dios. Y yo sé que quizás algunos de los que están aquí ya tienen muchísimos años en el Evangelio o muchísimos años de haber conocido a Dios de alguna manera. No importa si usted es católico o mormón o testigo de Jehová o adventista o bautista o pentecostal. No importa cuál sea su búsqueda y de repente está en X grupo religioso. Y estoy diciendo esto porque me están escuchando ustedes los que están aquí y me están escuchando los que están en las redes sociales. No importa cuál sea su grupo religioso, el detalle aquí es que ningún grupo religioso, no importa si es católico o protestante, ningún grupo religioso nos lleva a Dios. No, nos lleva a Dios. Ningún grupo religioso nos lleva a Dios. Y yo le voy a decir por qué. Porque los grupos religiosos se forman porque un grupo de personas se pone de acuerdo y piensan que la forma que ellos tienen es la manera de acercarse a Dios. No sé si me explico. El grupo se forma, las personas forman su grupo religioso y ellos aseguran que sus acciones van a llevar a Dios. Pero lo primero que hizo Jesús fue precisamente llegar a esta tierra para entrar en nosotros, es decir, entrar con nosotros, es decir, caminar entre nosotros, como lo dice en el capítulo 1 de Juan, que dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y es interesante porque Jesús no vino a decir, vengo a traerles una nueva religión. Es decir, Jesús nunca dijo eso. Ni siquiera lo que nosotros llamamos cristianismo fue formado por Jesús. Y a veces a la gente le cuesta escuchar estas palabras porque estamos tan habituados a escuchar y a repetir todo lo que nos dicen que creemos que el Evangelio es lo que todo el mundo dice. Y muy pocos nos centramos a escudriñar y conocer qué es el Evangelio. ¿Qué es la buena noticia que Dios trajo al mundo? Y la buena noticia no es que nosotros estamos buscando a Dios. La buena noticia es, he aquí, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Es decir, no tiene nada que ver con las organizaciones que hemos formado como seres humanos, no tiene nada que ver con el grupo o doctrina que la gente quiere formar y llamar a eso doctrina. Y digo esto porque es que tenemos demasiados grupos religiosos alrededor del mundo, musulmanes, judíos, cristianos, y todos aseguran de que ellos, al reunirse, van a llevarnos a Dios. Pero para todos es notorio que dentro de esos grupos que se llaman cristianos, hay gente que roba, hay gente que es ladrona, hay gente que estafa, hay gente que causa decepciones. ¿Cierto o no es cierto? No importa si es musulmán, es igualito. La gente roba, la gente estafa y sigue haciendo las cosas, aunque tengan el título, aunque tengan quizás una cadenita, aunque tengan un pececito. No importa qué es lo que la persona tiene. Al final, el nombre de una religión no habla del carácter de la persona. Lo voy a decir de otra forma. El que usted entre a una iglesia no lo hace creyente. El que usted participe con algún grupo religioso, no importa cuál sea su nombre, no lo hace creyente, como no lo hace usted una hamburguesa el que usted entre a McDonald's, como no lo hace usted un futbolista el que usted se meta en el campo de fútbol. Si usted se mete en el campo de fútbol, ya es futbolista. No, es que yo estoy tocando el piano. Si yo le digo a usted que venga y toque el piano, ya usted es pianista. Así que no es una iglesia lo que nos hace creyentes. No es un lugar específico el que nos dice que estamos en Dios. Nosotros no somos de Dios porque digamos que estamos en un grupo religioso en particular. Hay algo más profundo que esto,
Y es que Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros de una forma personal. ¿Cómo se quiere revelar? Personal. Dios no está buscando que usted se rompa, se golpee, se lastime y haga cualquier tipo de acto como una forma para ver si Dios lo mira. Porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos con la gente que tiene miedo. Dese cuenta de varias características de las personas con miedo. Las personas con miedo generalmente se las pasan molestas todo el tiempo. Pelean por todo. Son el tipo de personas que dicen, así soy y nadie me cambia. Y son personas que están llenas de miedo. Cuando una persona tiene que enfatizar de que nadie lo va a cambiar, es porque tiene miedo que algo lo va a cambiar. No sé si me estoy explicando. Yo soy así. Yo estoy en esta religión y nadie me saca. Está bien, quédese. Porque el problema aquí es que cuando estamos llenos de miedo, lo primero que agarramos es lo primero que alcanzamos para hacernos sentir seguros. Es como cuando estamos en medio del agua y mientras estamos tratando de no ahogarnos, nosotros no estamos pensando qué es lo que tenemos al lado, ni quién está al lado. Si tenemos que agarrar un caimán, al caimán lo agarramos. Me explico, de la desesperación, del miedo de querer sobrevivir, agarramos cualquier cosa. Así muchas personas han hecho matrimonios, han agarrado cualquier cosa del miedo. No sé si dije un chiste. Hay personas que han hecho así con los empleos. Le tienen miedo a buscar el empleo que les corresponde o por el cual se prepararon, pero por miedo agarran cualquier cosa. Solo por miedo a que no consideren que sus habilidades son las mejores, solo por miedo no soltamos a una pareja. Estamos con una persona que sabemos que nos maltrata, que nos lastima, que nos golpea, que nos está causando daño y estamos aferrados y decimos no, Él me ama. Aunque me saque un ojo, Él me ama. Aunque vuelva al hospital, Él me ama. Él me va a matar, pero no importa. Yo estoy aquí, no suelto. La gente con miedo se sumerge en la tristeza. Y cuando se sumerge en la tristeza, evade enfrentar las situaciones más profundas de su vida. Y la tristeza no es mala. La tristeza es un mecanismo para que podamos detenernos. Pero el detalle está en que el miedo hace que la tristeza nos lleve a evadir responsabilidades, a evadir querer conversar ciertas cosas. Y la tristeza es miedo también. Es increíble que los hombres, cuando los evalúan psicológicamente y piensan en los hombres, en cuáles son sus reacciones ante ciertas emociones, casi todos los hombres están en modo rabia. Todos los hombres viven en modo rabia. Muy pocos hombres viven en modo ternura, cariño, afecto, compasión. Tener un hombre así, usted está premiada. Pero la mayoría de los hombres están en modo rabia. Todos los expresan es con rabia, con molestia. Porque fue lo único que nos enseñaron. Cuando un hombre es hombre, ese sí es un hombre, porque está bravo. Pero si un hombre dice, ay, qué niño tan bello. Ay. Y aunque no lo creamos, hay una desconexión de muchos de nosotros con ciertas emociones porque precisamente estamos viviendo en estado de miedo todo el tiempo. Y ese estado de miedo lo transferimos no solamente a nuestras creencias históricas, las transferimos también a nuestras creencias espirituales. Muchos estamos en este lugar y tenemos miedo de Dios. Le tenemos miedo a Dios. A tal punto que hacemos cualquier cosa que alguien nos dijo para agradar a Dios. No sé si me explico. Si alguien me lo dijo de esta manera, yo lo voy a hacer de esta manera. Porque en mi doctrina, en mi iglesia, en mi pastor, en mi grupo, en el sitio donde yo estaba, a mí me dijeron. No sé si me explico.
Y ese a mí me dijeron, a mí me lo dijeron, tiene mucho que ver más con el miedo a conocer a Dios cercanamente que a la verdadera realidad de que yo quiero conocer a Dios porque quiero. Generalmente el miedo en nuestro lenguaje está escondido en el tengo. Tengo que hacer esta cosa. Debo hacer esta cosa. Tengo que hacer esto. Tengo que aceptar. Tengo que perdonar. Tengo que acompañarlo. Debo. Y nuestro lenguaje está tan saturado de tengo y debo que a veces no nos damos cuenta las máscaras que estamos sosteniendo. Las máscaras religiosas para quedar bien con los hermanos de la iglesia, que se vuelve tan pesada. Y usted dice, bueno, tengo que venir a la iglesia, porque es que si no vengo a la iglesia estoy en pecado. Tengo que ofrendar. Ay, no, ya otra vez tengo que ofrendar. Ay, tengo que predicar. Ay, qué fastidio. Y esa apatía y ese desánimo que tenemos hacia las cosas básicas de la vida tiene que ver con un miedo que se ha incrustado al punto de que nos hacemos insensibles. La insensibilidad es producto del miedo. Usted ve las personas que dicen, eso a mí me resbala y no me importa. Eso es miedo escondido en indiferencia. El miedo es tan poderoso, es tan bárbaro, que es precisamente el arma del enemigo, del adversario para acercarse a nosotros. Pero nosotros preferimos aceptar el miedo que aceptar la invitación de Jesús, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar, como lo dijo hace un momento el pastor. Porque invitarnos a descansar en Dios es invitarnos a soltar el miedo y a confiar. Y confiar es muy difícil. Confiar es muy difícil. ¿Cómo usted puede confiar en alguien que no conoce? ¿Cómo usted puede confiar en alguien con el cual no pasa tiempo? Con el cual no conversa, con el cual no sabe ni siquiera cuáles son sus ideas, cuáles son sus sueños, hacia dónde se dirige esa persona. ¿Usted confiaría en alguien del cual no sepa nada? ¿Usted confiaría sus asuntos? ¿Confiaría la llave de su casa? ¿Confiaría la llave de sus tesoros más escondidos? ¿La confiaría a alguien que usted no conoce? Muchos de nosotros decimos confiar en Dios, pero es falso. Comenzando por Emilio, este negrito que usted ve aquí. ¿Por qué comienzo? Porque muchas veces yo me he encontrado en momentos en los cuales yo estoy discutiendo con Dios la razón por la cual Él no está haciendo las cosas a mi manera. Yo sé que eso no le pasa a usted, pero a mí me pasa. Me pongo a pelear con Dios porque es que, Señor, es que tengo que hacer esto. Señor, es que tengo que hacer esto. Es que si yo no lo hago de esta manera, entonces tú, no, seguro que no me va a hacer el trabajo igual. No, esta no va a ser la persona. No, tampoco así. Esto no va a ser. Y empiezo a entrar en un diálogo con Dios que me llena y me sumerge en un discurso de las razones por las cuales Dios no está haciendo las cosas como tiene que hacerlas. Yo le explico a Dios por qué mi pelo no tiene que ser el pelo que se equivocó. Yo le explico a Dios por qué mis curvas no son como las que tenía que tener. Yo le explico a Dios todas las cosas por las cuales Él está haciendo mal las cosas. ¿Por qué los niños tienen hambre en África? Dios, te equivocaste. ¿Por qué Dios está pasando tantas tragedias? ¿Por qué? Y tenemos toda una serie de cosas para precisamente criticarle a Dios el por qué Él está haciendo mal su trabajo. Pero nosotros tenemos una frase muy particular. Tanto protestantes como no protestantes lo dicen. Yo no le hago mal a nadie. Yo soy una buena persona. Yo soy una persona chévere, una persona excelente. A mí, yo siempre he sido una persona correcta. Todos hemos dicho esas mismas palabras, todos. De alguna u otra manera, siempre sentimos que somos buenos.
Al punto, ¿y por qué digo esto? Porque en el jergor popular, cuando uno dice, Cristo viene, ¿cuántos se van y cuántos se quedan? Todos levantaban la mano, ¡ya me voy! Y estamos convencidos de que nos vamos. Convencidísimos. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo estar convencido de que mi relación con Dios es tan estrecha que puedo conocer su carácter? Yo no sé si usted que está aquí, y lo voy a hacer rapidito porque yo sé que tenemos que irnos al bautizo, conoce la diferencia entre carácter y personalidad. Y la palabra temperamento. ¿Has escuchado esas palabras alguna vez? El temperamento es como las fortalezas y debilidades suyas. Es algo así como un código de barra que usted tiene, donde hay cosas que usted tiende a hacer, que son parte de su vida, que no son buenas ni malas. Hay algunos aquí que tienden a olvidar las cosas, como el servidor aquí, y no tiene nada que ver con la edad. Toda mi vida, desde niño hasta adulto, siempre tiene que estar la gente alrededor de mí. Cuidado, se te olvida algo. ¿Cuántos de aquí de forma natural tienen que ver todo limpio, así exactico limpio? Porque si no lo tienen tan limpio como tiene que quedar, le arrancaría la cabeza al que tiene al lado. Y esas son. ¿Es bueno o malo ser limpio? ¿Ah? Algunos dicen, bueno, pero ya va. Pero si usted va a la playa se tiene que ensuciar, aunque sea con la arena. Lo que quiero decir es que hay cosas que son características nuestras que no son ni buenas ni malas. Simplemente son. La limpieza es parte, pero no todo el tiempo va a estar limpio. Es imposible. Nadie puede estar limpio todo el tiempo. Siempre nos vamos a ensuciar. No sé si me explico. Pero hay cosas en nuestra vida que no son ni buenas ni malas. Mi hijo, yo estoy conociendo a mi hijo, y tranquilo que no estoy hablando de la limpieza, estoy hablando de mi hijo, de que él tiene cosas que son distintas a mí y no las comprendo. Pero esa es su característica. Es decir, él tiene como una serie de características que hacen que yo conozca que hay cosas que no son ni buenas ni malas de mi hijo, pero lo hacen único. ¿Está conmigo? ¿Sí o no? Pero hay algo que no es nuestro y que la gente cree que es nuestro, que son las emociones. Usted no es la tristeza y usted no es la rabia. Es más, usted tampoco es la alegría. Las emociones son energía que nos impulsa a la acción. Ellas llegan y se van. Ellas van y vienen. Es un recurso que Dios le ha entregado a usted para que usted pueda vivir. Usted no es sus emociones, sino que a veces está bravo y a veces está triste. A veces está alegre y otras veces está asustado. Así que las emociones no son un problema, no son un peligro. Peligro es lo que usted decide con lo que usted está sintiendo. Eso sí es un peligro. Está demostrado y los científicos ya lo han descubierto. Las emociones solamente duran 90 segundos. 90 segundos es lo que dura una emoción, biológicamente hablando. Ahora, Emilio, ha hablado tanto de eso. ¡Lee la Biblia! Bueno, te voy a poner uno que va a ser profundo. Por eso es que quiero, con esta larga introducción, solamente leerle un pasaje sencillito. Capítulo 34 del Éxodo. Dios ha sacado al pueblo de Israel de una situación muy difícil, de Egipto. Los ha llevado al desierto porque quiere tener un encuentro con Él. Es decir, con ellos. Es decir, Dios es el que provoca los encuentros. No eres tú el que provoca el encuentro. Dios siempre te va a poner en situaciones donde va a provocar un encuentro. Y todo lo que Dios provoca es con el único fin de que lo conozcas. No importa si tienes 2 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio, si naciste hoy. Cuando uno está aprendiendo a conocer a Dios, uno aprende a descubrir cuándo Dios te está llamando a su monte, a su lugar de intimidad. Y cuando Dios te está llamando a su lugar de intimidad, lo único que Dios te está pidiendo es: yo no quiero todos tus sacrificios, yo no quiero tanta verborrea, es decir, ya no quiero tanta palabra. Yo quisiera es que me conocieras. Yo quisiera es que al acercarte a mí
tengas la intención, por lo menos, de conocerme. Imagínese que yo me acercara a mi esposa y le dijera, mi amor, vamos a casarnos. Y ella, pero ya estamos casados. Pero bueno, vamos a casarnos. Bueno, pero ya estamos casados. Vamos a casarnos. Pero ya estamos casados. Vamos a casarnos. Y dirá, ¿pero por qué usted dice eso? Porque muchas veces estamos hablando con Dios y Dios, usted se acerca a Dios y dice, Señor, ¡sálvame! Ya te salvé. ¡Sálvame! Ya te salvé. ¡Ayúdame! Te estoy ayudando. Señor, ayúdame a pagar la deuda. Pero ya no me pediste eso en las deudas pasadas, ya las pagué. Si ya te ayudé a pagar aquellas, pero estas son nuevas. Ah, ok. ¡Ayúdame! Yo estoy aquí contigo. ¿Cuál es el problema? Y escuche esto porque lo voy a decir de esta manera. Porque cuando somos niños, nunca estamos viendo lo que nuestros padres están haciendo por nosotros. Solo le decimos a papá, dame papá, dame papá, dame papá. Ni siquiera estamos preocupados si a mi papá le duele algo, no le duele algo. No, eso no nos importa. Cuando nuestros padres están allí dándonos todo o dándonos algo, nosotros como niños solo nos preocupamos ¿por qué? ¿Por qué? Por recibir y por jugar. Para todos nosotros termina siendo la vida un juego. ¿Por qué un juego? Porque pensamos que Dios está ahí como si fuese una especie de jardinero, que cuando yo le pida algo, Él me lo va a ordenar. Cuando yo le pida algo a Dios, Él me lo va a arreglar. Y cuando yo le pida, vamos a hacerlo. Y quiero que entienda, porque no quiero que nadie se vaya a decir, bueno, Dios no está ahí, Él nos dice que le pidamos y todo eso. Es que el punto no va ahí, el punto va es a lo que voy a leer ahorita. Dios no nos formó para que usted esté desesperado porque Dios cumpla lo que usted desea para usted. Porque mientras más usted busca lo que usted desea para usted y no conoce el carácter de Dios, más se aleja de lo que usted quiere alcanzar. Es posible que usted haya llegado al nivel de profesión que usted deseaba. Es posible que usted haya llegado al país que usted quería. Es posible que haya llegado a alguna altura de alguna de las cosas que ha deseado. Pero mientras más llegamos a ciertas metas, más sentimos un profundo vacío de que hay algo que nos falta, de que hay algo que no está completo. Porque el vacío del hombre es del tamaño de Dios y solo Dios lo llena. Y aunque usted tenga 500 años en el Evangelio, hay una insatisfacción cuando nos hemos acostumbrado solamente a la vida religiosa de asistir a un lugar solamente porque es parte de mi religión o mi doctrina. La vida se hace insatisfecha diariamente cuando tú no conoces el carácter de Dios. Y se acerca y le dice el Señor a Moisés, después que Moisés había pedido tener un encuentro especial con él. Y le dice el Señor, mira, pule 2 tablas de piedra, capítulo 34 de Éxodo, como las primeras, y yo escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú hiciste pedazos. Ese pasaje quizás usted no sabe, pero por si acaso. Moisés había subido al monte muchos días y de repente cuando Dios le está dando todos los mandamientos, los primeros mandamientos decían, no te harás imagen, no tendrás otro Dios que no sea yo. Y cuando Moisés baja de esa montaña, resulta ser que todos los que estaban abajo, pensando de que Moisés se había muerto, agarraron y crearon toda una especie de becerro de oro con joyas y todo. Y tenían una fiesta, una tremenda orgía frente a un becerro de oro. Qué impresionante, ellos estaban felices. Y estaban emocionados. Y en esa emoción llegó Moisés y él traía 2 tablas que Dios mismo había esculpido. Es decir, Dios había esculpido las tablas con los 10 mandamientos y se las había dado a Moisés. Pero cuando Moisés llegó y se puso bravo por el pecado de ellos,
en la rabia y en la ira destruyó las tablas. ¡Pah! Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros cuando creemos que somos tan buenos, que los otros son los malos. Que es mala mi tía, es mala mi papá, mi prima, es malo los católicos son malos, los adventistas son malos, los pentecostales son malos, los bautistas son malos, los adventistas son malos y todos son malos. Porque yo soy bueno. Y en mi emoción y en mi ira, las cosas buenas que Dios ha puesto en mis manos, ¿qué hago con ellas? Las destruyo. Porque mi justicia es tan buena, que soy capaz de destruir las cosas preciosas que Dios me ha dado. Quizás Dios te ha dado la capacidad de amar a otros y de servirles, pero como ellos son unos mundanos, unos pecadores, no voy a servir ahí. Además, ellos fuman. ¿Para qué yo voy a estar atendiendo a la gente que fuma? Yo no fumo. Yo soy del Señor. Ellos toman drogas. ¿Para qué me voy a acercar a la gente que practica con drogas? ¿Qué es eso? Ay, no, es que ellos son unos mentirosos. ¿Para qué yo me voy a juntar con ellos? Tenemos la capacidad de hacer de cosas sencillas algo tan complejo como el hecho de acercarnos a una persona con el amor del Señor. Y es tan profundo esto que aquí dice la Biblia que viene Dios y le dice a Moisés, mira, así que prepárate, agarra las 2 tablas que destruiste, es decir, agarra 2 tablas, es decir, hazte 2 tablas y ven, quiero que te metas conmigo. Es decir, es el llamado que le hacen los que están aquí, que decimos, todos los que estamos aquí, que somos creyentes. Esto no se lo pidió a un no creyente, se lo pidió a alguien que decía que creía y que confiaba en él. Que decía por su boca que confiaba en él y que destruyó las cosas que Dios les había puesto en las manos porque él tenía un celo santo. Y el gran problema de ese famoso celo santo es que destruimos las cosas que Dios nos da con el cuento de que lo estamos haciendo por la justicia de Dios. ¿Me logro explicar lo que quiero decir? Hay que tener mucho cuidado de que nuestra religiosidad no termine destruyendo lo que Dios nos ha puesto como un talento, como un don, porque estamos llenos de ira, porque estamos llenos de rabia, porque estamos llenos de envidia y estamos así como que por dentro y destruimos las cosas bonitas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y dice así que prepárate para mañana y sube temprano al monte Sinaí, preséntate ante mí en la cumbre del monte, que no suba nadie contigo. Es decir, los encuentros con Dios son muy personales. Ni se asome nadie en todo el monte. Tampoco debe haber ovejas ni bueyes paciendo, es decir, comiendo delante del monte o estando en el monte. Moisés entonces pulió 2 tablas de piedra como las primeras y por la mañana se levantó y subió al monte Sinaí, tal y como el Señor se lo ordenó. En sus manos llevaba las 2 tablas de piedra. Ahora, póngase a pensar. 2 tablas de piedra donde se construyó o donde se escribe los 10 mandamientos. Él tuvo que volverlo a hacer todo. Es decir, lo que Dios le había dicho antes, que él había destruido, él tuvo que agarrar y hacerlas ¿cómo? De nuevo. Pero esta vez él no estaba en el monte, él estaba abajo. Es decir, que ahora pulió las tablas y ¿qué tenía que hacer? Subir con ellas. Y yo quiero llamar la atención a esto porque ¿cuántas veces Dios no te ha dicho que hay cosas que tú has quebrantado y Dios te dice, vuelve a empezar? Y el volver a empezar para tener un encuentro con Dios, muchas veces la gente cree que es simplemente llegar a un culto, cantar 2 canciones y ya tuve el encuentro con Dios. Pero muchos de ustedes saben que para cuidar a un hijo uno sacrifica mucho tiempo. Muchas horas de sueño, solamente para tratar de que el hijo esté contento. Muchos de ustedes han sacrificado horas de sueño solamente por buscar un ascenso en el lugar de trabajo. Muchos de ustedes saben que ustedes han sacrificado muchas horas por tratar nada más de que su matica florezca. Horas para que le salga un frutico a esa matica. Muchos de ustedes han pasado horas por cosas que ustedes aman muchísimo.
Todos nosotros. Yo he pasado horas tratando de terminar una serie de Netflix. Ay, hermano, usted ve Netflix. Aquí nadie ve Netflix. ¿Qué es eso? Muchos de nosotros hacemos muchísimas cosas. Hacemos sacrificios increíbles. Pero cuando Dios nos pide, yo quiero un encuentro contigo. Yo quiero que dejes de comer este día y este día no comas nada, sino que la pases conmigo. Que tu comida sea que hoy pases un día a solas conmigo, tú y yo. ¿Cuántos estamos dispuestos cuando Dios nos pide algo, de verdad hacer como Moisés? De olvidarnos un poquito de lo pesado que va a ser subir el monte y empezar a decirle a Dios, Dios, yo quiero estar a solas contigo. Y si eso me cuesta, que tengo que decirle a mis hijos, quédense quietos porque yo necesito un tiempo a solas. Si eso me cuesta, el que yo tengo que decirle, mi amor, te quiero mucho, pero me voy un día, apartado de todo, porque yo necesito buscar la dirección de Dios. Y no me malinterpreten porque estoy hablando de formas prácticas, pero realmente subir al monte va más allá de buscar un espacio físico. Ir al monte es que tú estés dispuesto a sacrificar lo que sea, porque necesitas estar en su presencia. Y esto es tan profundo y tan real que cuando Dios le dice a eso, dice que Moisés pulió las 2 tablas de piedra como las primeras. Es decir, que imagínense, y ahí te describe que Dios se esmeró haciendo unas tablas para ponerle a Moisés las cosas bien. Pero Moisés las rompió en un momento de ira. Moisés terminó destruyendo todo por sus emociones. Detuvo lo que pudo haber sido una enseñanza. Y entonces viene Dios y explica. Y el Señor descendió en la nube. Escuchen esto. Cuando Él hizo su sacrificio, entonces el Señor descendió en la nube y estuvo allí con Él, proclamando su nombre. Y esto es interesante. ¿Cómo es posible que Dios se acerque a ti y se acerque porque Él proclama su nombre? Y miren lo que dice. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó. El Señor. En otras Biblias dice Yahweh, Yahweh. En otras Biblias dice Jehová, Jehová. Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y en verdad. Y esto es profundo, porque la palabra de Dios cuando nos explica o nos habla acerca de su carácter, no está diciendo yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí, en este pasaje, cuando se quiere revelar a Moisés, no le está diciendo yo soy tu amo y tu dueño. Yo soy el que cada vez que haces algo malo estoy listo para cortarte la cabeza. ¿Eso es lo que dice ahí? No. Hay otra versión que lo dice de otra manera. Déjeme lo que lo tengo por aquí y se lo quiero leer porque es interesante. Él dice, el Señor tu Dios es compasivo y lleno de gracia, lento para airarse, grande en amor leal y fidelidad. Esa es otra versión. Vean cómo estas palabras pueden cobrar sentido o pueden hacerse profundas. El Dios compasivo está en esta reunión. Rahum es la palabra que se utiliza para hablar de él. Y lo interesante de esta figura es algo que está también en Isaías 49:15. Jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho, puede no sentir amor por el niño al que dio a luz, pero aún así, si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. La palabra Rahum significa que el amor de Dios, la compasión de Dios, su carácter es como una mamá que tiene a su hijo en su vientre. ¿No le parece eso fantástico? El mismo Dios se presenta como una mamá. Yo soy compasivo.
El Señor te está diciendo a ti, yo soy compasivo. Si en tu mente estás dándole vuelta a esas cosas que cometiste como error, el Señor te vuelve a decir, yo tengo compasión de ti. Me duele lo que te está doliendo. Me duele tu dolor. Me duele tu enfermedad. Me duele el abandono de tu papá. Me duele el abandono de tus hijos. Me duele que te duelan los huesos porque ya entraste a la etapa donde duelen los huesos. Me duele que las personas que más amabas, algunas de ellas te abandonaron. Me duele mucho. Me duele tu sufrimiento. A veces pensamos que Dios está desconectado de nosotros y de que Dios no se compadece del miedo que estamos sintiendo. Como si Dios solamente tuviera reglas para ponernos a nosotros en vergüenza o en culpa. Dios no nos avergüenza. Dios no nos hace sentir culpables. Dios es compasivo. Pero no solamente es compasivo, dice aquí que es lleno de gracia, es clemente. Y lo interesante de esta palabra, que a mí me gustó buscarla y leerla, pero es porque es maravilloso, es que lleno de gracia es una persona que ha alcanzado el favor de Dios. Y esta persona que ha alcanzado el favor de Dios tiene algo en particular. Isaías 58, 13 al 14 dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer la voluntad en mi día santo, es decir, si dejaras pues de hacer cosas en el día de apartarse conmigo, realmente es esto, dice, y lo llamases tu delicia, santo, glorioso de Jehová, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Dios lo ha hablado. La palabra deleite tiene que ver con esta palabra que conecta con esta parte de la llenura y de la gracia de Dios, de la clemencia de Dios. Es la palabra Hanún, que significa deleite. Y decir que Dios está lleno de deleite, es decir, que Dios está lleno de placer y de contentamiento hacia ti como su criatura. ¿Me logra explicar? Dios está feliz contigo. Mientras tú estás dándole vuelta a la cabeza, es que yo hace años dejé de hacer lo que el Señor me mandó a hacer. El Señor dice, ya va, ok, hace años dejaste de hacer eso, pero hoy, ¿qué vas a hacer hoy? Es que hace años perdí mi matrimonio. Perfecto, ya sé que pasaste por eso y me dolió que perdías tu matrimonio. ¿Y ahora hoy? ¿Qué vas a hacer con los talentos que puse en tus manos? El error del pasado no mide como yo te amo hoy. Así es lo que dice Dios. Los errores de tu pasado no tienen nada que ver con cómo Dios te ama hoy. Porque el reino de los cielos se ha acercado a ti. No eres tú a Dios. Es Dios el que se encargó de perseguirte, de buscarte. Y hay una palabra aquí que me da mucha risa, porque Él dice que es lento para la ira. Y escudriñando me dio mucha risa que la palabra lento para la ira, erikapaión, es como se pronuncia. Dice que es el Señor es un hombre de nariz larga. En la cultura hebrea había el pensamiento que una persona que se ponía bravo rápidamente, se le ponía la nariz roja. Y como se le ponía la nariz roja, entonces se pensaba que la persona molesta y brava, automáticamente se le enrojecía la cara y la nariz se le ponía roja. Pero cuando una persona tenía la nariz muy larga, tardaba mucho en ponerse roja la nariz. ¿Está conmigo? Pero en nuestra cultura actual, si nosotros tradujéramos eso como lo dice en el hebreo, ¿qué nos recuerda una nariz larga? A Pinocho. Y qué interesante que en este mundo hay muchas cosas que son contradictorias a las cosas que Dios habla. Porque
en el hebreo dicen que Dios es un Dios con nariz larga? Porque antes de que se manifieste la ira, Dios nos da tiempo. Dios ha estado dándonos tiempo. Si hay cosas que usted ha estado haciendo hasta ahora, y el pastor lo ha dicho aquí, ha sido una y otra vez Dios misericordioso con algunos de los que ha estado aquí, porque les ha estado dando ¿qué? Tiempo. Tiempo para que vuelvan a Él. Tiempo para que entren en una dimensión de cuidado con Él. Pero muchas veces nosotros persistimos en que queremos hacer las cosas de formas contrarias a las que Él quiere. Por eso es que Él dice que Él es lento para la ira, pero Él es grande en amor leal, es decir, en misericordia. Cuando Dios nos busca, Él está anhelando que entendamos que su amor por nosotros es tan infinito, es tan precioso, que no tienes por qué tener temor a lo que estás atravesando ahorita. Porque si estás atravesando una situación que tiene que ver con tu empleo, o con tu familia, o con un duelo, puedes estar seguro y puedes estar segura de que Dios está contigo. Él sabe cuánta falta te hace esa persona que se ha alejado de ti. Porque a veces no entendemos todos los duelos que estamos viviendo. A veces estamos viviendo el duelo de la pérdida de un familiar, sí. Pero a veces estamos viviendo el duelo de habernos ido del país donde estábamos. Y es un duelo muy duro. A veces estamos viviendo el duelo de que estábamos en un trabajo que era muy bueno para nosotros y de repente, de la noche a la mañana, perdimos ese trabajo y ya sentimos la tristeza de haber perdido una oportunidad que era para nosotros valioso. Sea que tuviéramos razón o no, pero perdimos eso. ¿Saben qué otro duelo hay que mucha gente le cuesta hablar? El duelo de no ser joven ya. Para el que es joven se siente chévere. Pero cuando uno cruza ciertas edades, hay un duelo por las cosas que antes hacía y ahora no puedo hacer. Antes corría y ahora no corro igual. Antes bailaba y ahora no bailo igual. Antes comía, pero ya no como igual. Y hay un duelo. La menopausia es un duelo. La vejez es un duelo. Hay hijos que no entienden el síndrome del nido vacío. Y les da rabia cuando los papás los llaman. Qué fastidio que mi papá me llame cada rato, que quiera que me esté reportando. Pero no entendemos, muchos hijos, el hecho de que los papás ahora se dan cuenta de que el tiempo que le invirtieron a los hijos a veces no es suficiente para que los hijos hagan una sola llamada. Y duele. Y uno necesita vivir ese duelo con Dios. Y lo único que Dios te llama y nos llama, y con esto cierro, a que nosotros nos acerquemos a su carácter. Porque Él dice así claramente en la Escritura, y es importante que lo entendamos y lo grabemos en nuestro corazón. Él dice: es misericordioso por 1000 generaciones. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Pero de ningún modo Él va a declarar inocente al que es malvado. Castiga la maldad de los padres sobre los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Y comparen esto, el tipo de amor del Señor. Porque el amor del Señor dice que es misericordioso ¿hasta cuántas? 1000 generaciones. Pero que Él visita nuestras maldades, ¿cuántos? ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios no pone límites. Claro que sí. El amor de Dios pone límites, pero el amor de Dios no es emocional. El amor de Dios es una decisión. Él decidió venir a implantar su reino. Él decidió llamar a Marta. Él decidió llamar a Erickson. Él decidió llamar a Carla. Él decidió llamar.
Aide, Adriana. Fue su elección. Y el pastor dijo 2 ejemplos la semana pasada y los otros mensajes que me parecieron maravillosos. La mujer sirofenicia. Esa frase me quedó grabada cuando él dice, no le puedo dar la comida de los hijos a los perros. No se entiende hasta que uno no entiende la traducción de la palabra perro. En la antigüedad se le decía perro a los que tenían las prácticas con la brujería y la hechicería. Se le decía perros a aquellos que no seguían a Dios, a aquellos que estaban adorando a otros dioses y que hacían sus actividades con otros dioses. Y Jesús le dijo a una mujer todo lo que esa mujer estaba acostumbrada a escuchar. Pero ella fue capaz de decirle, yo sé que yo soy todas esas cosas que tú dices, pero yo quiero lo que tú das. Yo quiero lo que viene de ti. Y esto es tan profundo, porque es que muchos de los que estamos aquí no sabemos que Dios responde a cada rato a la gente que no cree en Él. Todo el tiempo le está respondiendo. A la gente que no cree en Él, todo el tiempo le está respondiendo. Y usted se molesta. ¿Por qué Dios fulano está prosperando? Perencejo, que ni te busca ni tiene temor tuyo. ¿Por qué? Porque por lo menos ella o él corre a comer las migajas. Pero tú estás sentado a la mesa y a veces ni siquiera comes el pan que Dios te está dando. Tú estás sentado a la mesa de Dios y todavía sigues dudando si Él te perdonó o no. Estás sentado a la mesa del Señor y todavía le estás preguntando que si es su voluntad que Él utilice eso que tú sabes para llevarte a cosas grandes o para hacer cosas a través de ti. Todavía estás sentado a la mesa del Señor y tienes miedo de conocerlo, de conocer su espíritu, de conocer más de Él. A veces estás más aferrado a las doctrinas que te enseñaron los líderes viejos de tu época que descubrir al Dios que cada vez más renueva sus misericordias por ti todos los días. Dios no quiere que lo conozcas por el pasado, Él quiere que lo conozcas hoy, hoy, por lo que Él es hoy contigo. Él quiere intimidad contigo. No estás obligado. Es Dios el que se está acercando a ti. Cerremos nuestros ojitos por un momento. Yo sé que muchas de estas palabras algunos de ustedes ya las conocen, pero el amor de Dios por ti es profundo. Algo se está quebrando en nuestro corazón. Por eso esta temporada en la que algunos de ustedes están no solamente perdiendo las fuerzas, hay algunos de ustedes que están perdiendo las fuerzas para renovar sus fuerzas en Dios. Hay algunos que están perdiendo objetos, hay algunos que están perdiendo a personas claves en su vida, pero no es porque Dios sea malo contigo. No es porque Dios en su carácter esté enojado o enojada o esté lleno de rabia hacia ti. El carácter de Dios es compasivo porque te ama. Y hay cosas que vas a tener que soltar para los días que vienen. Necesitas soltar aquellas cosas que te hacen daño. Necesitas volver y recuperar la dirección. La palabra pecado es errar el blanco. La palabra transgresión, rebelión, tiene que ver con perder la confianza y romper el pacto. ¿En dónde perdiste la confianza en Dios? ¿En qué momento del camino dejaste de creer que Él está preocupado por las cosas que a ti te preocupan? Pero también en qué momento cerró el camino y empezaste a desviarte de lo que Dios quería mostrarte. Porque la iniquidad tiene que ver con desviarse del camino, con torcer lo que Dios había querido enseñarte y que ha dejado que la religión lo cambie todo y has perdido lo más importante, que es la intimidad.
Dios nos llama a todos a la intimidad.